Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en lo desconocido. Buceamos en las profundidades de la información. Exacto. Hoy nos adentramos en el desierto de West Mesa, En Albuquerque, Nuevo México. un lugar donde el silencio, guarda oscuros secretos. ¿Cuántas mujeres? Desaparecieron entre 2001 y 2005, Años después, sus restos, en una fosa común. en este páramo desolado. ¿Qué pasó con ellas? Eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Once historias que quedaron, truncadas. Buenas familias que aún buscan respuestas. Es un caso complejo, marcado por la vulnerabilidad de las víctimas Muchas de ellas involucradas en la prostitución y las drogas. y por la falta de un culpable claro. La incertidumbre y el misterio. Es cierto. Y lo que hace este caso aún más escalofriante es la forma en que se descubrieron los restos. En 2009, Una mujer paseaba a su perro por la zona, y se topó con un hueso humano. desenterrando un horror que había permanecido oculto durante años. Lo que es sorprendente es cómo la crisis inmobiliaria de 2008 jugó un papel en este macabro hallazgo. El colapso de la burbuja inmobiliaria. Paralizó las construcciones en West Mesa Se construyó un muro de contención, para un estanque de retención. justo donde estaban enterrados los cuerpos. Y la erosión del terreno. Hizo que los huesos salieran a la superficie, Casualidad. quizás. Pero también nos hace pensar en la posibilidad de que el asesino o asesinos conocieran bien el terreno. Y el impacto que tendría la construcción en la zona. Una posibilidad inquietante sin duda. Y hablando de inquietante, las identidades de las víctimas añaden otra capa de complejidad a este rompecabezas. Tenemos a Jamie Varela, Una joven madre que luchaba contra la adicción a las drogas. Mónica Candelaria, que soñaba con ser cantante. Victoria Chávez, que había huido de un lugar abusivo. Cada una de estas mujeres tenía una historia, Y todas ellas fueron arrebatadas. de la manera más cruel. Y entre ellas destaca Sillania Edwards. La única víctima afroamericana. Y la única que no era de Nuevo México. ¿Por qué ella? ¿Qué la trajo a este lugar? Y la puso en el camino del asesino. Preguntas que aún no tienen respuesta. La policía cree que uno o más individuos, para Lengares, el coleccionista de huesos de West Mesa, son responsables de estos crímenes. Pero a pesar de los años transcurridos, Sí, las numerosas pistas. nadie ha sido acusado formalmente. Un caso plagado de preguntas sin respuesta. Y nos hace preguntarnos quién era el responsable de estas atrocidades. ¿Por qué? Exacto. Y aunque no hay respuestas definitivas, existen varios personajes de interés. Que han estado bajo el escrutinio de la policía. Comencemos con Fred Reynolds. Un proxeneta que conocía a una de las mujeres desaparecidas. Supuestamente tenía fotos de otras trabajadoras sexuales desaparecidas, En su poder. Falleció por causas naturales en 2009. llevándose sus secretos a la tumba. Es curioso, ¿no? Que su muerte coincida con el año en que se descubren los cuerpos. Simple coincidencia. Quizás. Ah. Pero también nos hace pensar en la posibilidad de que él supiera más de lo que decía, Desde luego. Y luego tenemos a Lorenzo Montoya. que vivía cerca del lugar del entierro. Se encontraron caminos en tierra que conectaban su propiedad con la fosa común. En 2006, Montoya fue asesinado a tiros. Por el novio de una adolescente a la que había estrangulado. Es interesante notar que los asesinatos parecen cesar. Después de la muerte de Montoya, ¿Podría ser él el coleccionista de huesos de West Mesa? o por el contrario, su muerte está relacionada de alguna manera con la desaparición de las mujeres, Otra pieza del puzzle. que no encaja del todo. Otro nombre que surge en la investigación. ¿Es el de Ron Irwin? Un fotógrafo y empresario cuyas propiedades fueron registradas en 2010, La policía confiscó miles de sus fotos. pero finalmente lo descartaron como sospechoso, Un giro inesperado en la trama. que nos recuerda la complejidad de este caso. Y cómo las apariencias pueden engañar. Y no podemos olvidar a Scott Lee Kimball, Un asesino en serie convicto en Colorado. quien afirmó haber sido investigado por los asesinatos de West Mesa. Aunque negó cualquier implicación. Un intento de ganar notoriedad. ¿O hay algo de verdad en sus palabras? La sombra de Kimball se cierne sobre el caso. Aunque no haya pruebas concretas que lo vinculen a los asesinatos. Kimball es una figura inquietante, sí. Pero volviendo a West Mesa, hay otro nombre que no podemos pasar por alto. Joseph Plea. El violador de la escuela intermedia. Un personaje siniestro, ¿eh? Aterrorizó al Albuquerque en la década de 1980. ¿Qué lo conecta con los asesinatos de West Mesa? En 2014, la policía se interesó en Blea como posible sospechoso. Su ADN se encontró en la escena de un crimen similar y una etiqueta de árbol encontrada en el sitio de entierro se remonta a un vivero que Blea solía frecuentar. Espero una etiqueta de árbol. Eso suena a una pista bastante sólida. Lo es, y sin embargo no es suficiente para acusarlo. Blea ya está cumpliendo una condena de 90 años por otros crímenes, pero nunca ha confesado su participación en los asesinatos de West Mesa.
Entonces tenemos una lista de sospechosos, cada uno con sus propias conexiones con las víctimas y con el lugar del entierro, pero ninguno de ellos ha sido definitivamente vinculado a los crímenes. Es frustrante, ¿verdad? Mm. Absolutamente. Lo que hace que este caso sea tan fascinante y a la vez tan difícil de resolver es la falta de un móvil claro. Venganza, sadismo, un ritual macabro. Las posibilidades son tantas como las preguntas sin respuesta. Y para añadir más leña al fuego, en 2010, la policía publicó fotos de 7 mujeres más, mujeres que podrían estar conectadas a los asesinatos de West Mesa, pero cuyas identidades siguen siendo un misterio. Imágenes que nos confrontan con la posibilidad de que haya más víctimas, más historias sin resolver, más familias que aún buscan respuestas. Algunas de las fotos mostraban a estas mujeres aparentemente inconscientes, lo que plantea preguntas aún más inquietantes. Estaban vivas cuando fueron fotografiadas. ¿Conocían al fotógrafo? ¿Y quién es el fotógrafo? Es como si cada nueva pieza del puzzle que encontramos solo sirviera para crear más preguntas. Y habiendo preguntas, hay una teoría que me ha estado rondando la cabeza desde que empezamos a investigar este caso. ¿Te refieres a la teoría de que los asesinatos de West Mesa podrían estar vinculados a una red de tráfico sexual? Exactamente. Es una teoría inquietante, pero que podría explicar muchas de las cosas que aún no tienen sentido. Es cierto. La mayoría de las víctimas eran jóvenes vulnerables, muchas de ellas involucradas en la prostitución. Si estaban siendo traficadas, esto explicaría por qué desaparecieron sin dejar rastro, por qué sus familias no sabían dónde estaban, por qué sus casos no se investigaron a fondo en su momento. Y también explicaría por qué el asesino o asesinos nunca ha sido encontrado. Si estamos hablando de una red criminal organizada con conexiones que se extienden mucho más allá de Albuquerque, la posibilidad de encubrir los crímenes y silenciar a los testigos es mucho mayor. Es una posibilidad aterradora, pero que no podemos ignorar. Si la teoría del tráfico sexual es cierta, estaríamos hablando de un crimen mucho más grande y complejo que unos simples asesinatos en serie. Estaríamos hablando de una red de explotación y violencia que se extiende por todo el país, incluso más allá. Una red que se alimenta de la vulnerabilidad de las mujeres, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Una red que opera en la sombra protegida por el silencio y la impunidad. Y que deja un rastro de dolor y destrucción a su paso. Las familias de las víctimas de West Mesa aún esperan respuestas, justicia, un cierre para su dolor. Pero si sus hijas, sus hermanas, sus madres fueron víctimas de una red de tráfico sexual, la búsqueda de la verdad se vuelve aún más difícil, más peligrosa. Es posible que el coleccionista de huesos de West Mesa no sea un individuo, sino una organización. Es posible que estemos buscando un monstruo con muchos rostros. Esa es la pregunta que nos persigue, la que nos obliga a seguir investigando, a seguir buscando respuestas, a no permitir que el silencio y el olvido se apoderen de este caso. Una pregunta escalofriante, sin duda. Y lo que la hace aún más inquietante es que encaja con un patrón que hemos visto en otros casos sin resolver, a lo largo del país. Mujeres jóvenes, muchas de ellas inmigrantes, desaparecen, sin dejar rastro. Algunas aparecen muertas, otras nunca son encontradas. Es como si hubiera una red invisible, que las atrapa, las explota, y luego las desecha, sin dejar rastro. Exactamente. Y esa red se alimenta de la indiferencia, del miedo, de la falta de recursos, para investigar a fondo este tipo de delitos. Y del silencio de las víctimas, que a menudo tienen demasiado miedo para hablar, para denunciar a sus captores. Es un círculo vicioso, un laberinto de horror, del que muchas no logran escapar. Y volviendo a West Mesa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos romper ese círculo? ¿Cómo podemos dar voz a las que ya no la tienen? Primero tenemos que reconocer que el problema existe, que el tráfico sexual es una realidad en nuestro país, en nuestras ciudades, quizás incluso en nuestros propios barrios. Tenemos que dejar de mirar hacia otro lado, de pensar que esto solo les pasa a otras personas, a mujeres de ciertos entornos. La realidad es que cualquier mujer, cualquier niña puede ser víctima de tráfico sexual. No importa su origen, su nivel socioeconómico, su educación. Lo que importa es que hay depredadores ahí fuera, buscando presas fáciles, buscando mujeres vulnerables, a las que puedan manipular y explotar. Y tenemos que darles a esas mujeres la confianza para hablar, para denunciar, para buscar ayuda. Tenemos que crear un sistema que las proteja, que las apoye, que les permita reconstruir sus vidas. Y tenemos que perseguir a los traficantes, a los explotadores, a los que se benefician del dolor y la humillación de otros. Tenemos que hacerles saber que no vamos a tolerar este tipo de crímenes, que no vamos a permitir que sigan operando en la sombra. Que vamos a luchar por la justicia, por la verdad, por la dignidad de cada una de las víctimas. Es una batalla difícil, sin duda, pero es una batalla que tenemos que librar por el bien de las mujeres de West Mesa, por el bien de todas las mujeres que han sido silenciadas, por el bien de la humanidad. Porque la indiferencia es el cómplice del mal y el silencio es el arma de los opresores. Tenemos que alzar nuestras voces, tenemos que exigir justicia, tenemos que hacer que este caso... Y todos los casos como este no sean olvidados. Tenemos que recordar a Jamie, a Mónica, a Victoria,
a Ciania, a todas las mujeres cuyas vidas fueron truncadas por la violencia y la explotación. Y tenemos que seguir buscando respuestas, seguir buscando la verdad, seguir luchando por un mundo donde este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. Ese es el legado que debemos dejar. Esa es la promesa que debemos hacer a las víctimas de West Mesa y a todas las víctimas del tráfico sexual.